Bueno, acá estamos de regreso después del trabajo en las comisiones. Estábamos siguiendo de cerca lo que estaban charlando alrededor del reglamento, con muchas ganas de conversar y de acordar cosas. Se ha hablado de todo un poco, hasta incluso hubo momento para compartir experiencias personales sobre cómo organizan su vida, cómo es la situación con sus hijos, con sus hijas. La verdad que estuvo interesante seguir de cerca ahí lo que conversaban. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan? Muy bien, acá atentos a lo que hablaban. Una comisión muy interesante que es la de peticiones, poderes y reglamentos, que me parece que es la primera del año, la primera reunión del año que tiene. Sí, ahí está. Claro, y bueno, son temas que A ya futuro, se venía... que se construirán a futuro, ¿no? Sí. Seguramente, y son temas que, bueno, se venía hablando. En la última sesión, por ejemplo, se habló de llevar a esa comisión un tema que esta vez sí no se trató, que es la cuestión de ver si cada proyecto que insuma erogación de dinero deba pasar por el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Claro, claro. Se ha hablado... Hola, Mauri, ¿cómo ¿Cómo estás? te va? Bien. Se habló también de la duración de las sesiones, se habló también de cómo organizar las cuestiones de privilegio. Sí, lo interesante, el primer debate fue por la posibilidad de que las sesiones tengan un cierre y se retomen al día siguiente. Hay un proyecto para que sea a las 8 de la noche, otro a las 10 y otro a las 12, con la posibilidad de que se retome sin necesidad de quórum. Esto es importante, porque si no puede llegar a ser una estrategia para bloquear proyectos. Esto no ocurrió nunca. Estamos en un congreso donde las sesiones suelen durar hasta la madrugada hace bastante tiempo, pero se ha ido desmadrando un poco. Están durando 20, 24 horas. Y después otro proyecto, todo quedó en estudio para asesores, para el caso de los casos de maternidad, para que puedan tomarse una licencia y ser reemplazado, que también se habló para los casos de enfermedad. Si una persona no está en el recinto, ya sea por una licencia por maternidad o por una licencia por enfermedad, no puede ser reemplazado. Solo puede ser reemplazado hoy si renuncia. Claro. Por lo tanto, se está estudiando la posibilidad que en esos casos pueda haber un reemplazo temporal. Esa es una alternativa, una propuesta de la diputada Silvia Los Penato, que contaba que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito donde ella es oriunda, funciona ese sistema que, bueno, se reemplazan en muchos casos para que, no necesariamente por cuestiones de salud, sino hay muchos ministros que asumen y bueno, dejan su cargo a otros. Yo entiendo que, bueno, no es esa la intención, eso es para cuestiones de enfermedad, pero es atendible. Claro, pero por ejemplo ponían por caso el ejemplo de Camila Crescimbeni, que había ido a la sesión en una situación, digamos, muy extrema, personal, de salud, emocional. Entonces, si en ese caso ella va a tener que estar, primero está de duelo, porque perdió a su bebito recién nacido, o o sin nacer, o sea, bueno, perdió un hijo. Y segundo, tiene al otro de su hijo que sí nació, internado. Claro. Ella está en una situación, se la veía de total vulnerabilidad. O sea, es innecesario, me parece, hacer pasar un ser humano por una cosa así. Tuvo que venir a las 6 de la mañana. No sucede en ningún otro trabajo del mundo. Exacto, tuvo que venir a las 6 de la mañana porque si no venía su bloque se quedaba con un diputado menos. Salvo que renuncie, lo cual es injusto porque en 6 meses, 7 meses ya debería volver a tener su banca. Eso es lo que se debate, un proyecto para que en esa situación ella pudiera haber pedido licencia, la reemplaza la persona que sigue en la lista, termina esa situación y vuelve a la banca. Decían ahí también, con independencia no sé, no me acuerdo, porque hablaron de varios temas, yo no me acuerdo en este caso qué plantearon respecto de la paridad. Si el reemplazo ya es así. El reemplazo es siempre por paridad. En ese caso, bueno, lo que decían es que es un reemplazo temporal, lo cual es una nueva experiencia. Lo que dice José es cierto, en la provincia, la estoy haciendo memoria, me lo acuerdo de mi época de juvenil, de cubrir la legislatura de la provincia, que iban como ministro y volvían. Lo que hablaba Silvia Los Penato es de la posibilidad de que se mantenga la misma estructura del despacho, de que la persona, obviamente, que tenga licencia por maternidad o por enfermedad, siga recibiendo la dieta, y que en tal caso sea una dieta temporal que se agregue por un tiempo específico. Y hasta, miren, estoy pensando que podría ser alguien que trabaje realmente por ejemplo, no sé, si te toca hacer el reemplazo inmediato de la diputada Camaño, por un ejemplo, si es alguien que trabaja realmente cercano a ella, en los mismos temas que ella, como sucede, a mí se me ocurre desde el punto de vista artístico, o sea, en el punto de vista artístico vos tenés un staff que arma una obra de teatro. Bueno, el artista es un ser
ser humano, le puede pasar cualquier eventualidad y un día se sube otro ser humano al escenario y se sabe perfecto la letra. Bueno, se habló un poco de eso, ¿no? En términos artísticos. Bueno, como yo estás lo diciendo, planteo ahí porque es un poco lo que me resulta familiar, ¿no? Exacto. Pero... ¿Sos artista? No sabía. Un poco. Un poco, bueno. También. El tema es qué vota la gente, Meli. Se habló de qué vota la gente. Si votás una lista larga, que en ese caso, si votás una lista o votás un partido político, quien te reemplaza no deja de ser la lista que votó la gente. Claro. La gente votó una lista sí. para que esa banca no esté vacía, no para que esa banca esté necesariamente ocupada por alguien. En las provincias donde se eligen pocos diputados, esta situación se hace un poco más difícil porque sí se vota un poco más de personas. Pero bueno, aclaró los Penato que en todo caso lo que ella propone es optativo. Si alguien quiere vivir la maternidad de otra manera, se puede. Dame un segundo que estamos en vivo ahí en el anexo, nos está llamando la diputada Dolores Martínez para poder charlar con ella sobre todo lo que sucedió en la comisión. Diputada Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por este ratito con nosotros. Estábamos diciendo, súper interesante todo lo que se charló entre ustedes, sobre todo las mujeres, con las experiencias personales de cada una, ¿no? Estamos hablando concretamente de la parte donde conversaron sobre los posibles reemplazos para personas que estén atravesando unas cuestiones de enfermedad o como el caso de Camila Crecimben, incluso de duelo. Interesante, ¿no? Todo lo que surgió hoy en la comisión. Sí, bueno, efectivamente fue un espacio rico en cuanto a poder intercambiar las propias experiencias, pero fundamentalmente a lo que estamos apuntando con este proyecto de la posibilidad de que exista, a pedido de una diputada, ser reemplazada en su periodo de licencia por maternidad, más el resto de los proyectos que tratamos. En realidad lo que estamos haciendo, los diputados que integramos esta comisión y en función de algunas conversaciones que hemos tenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, es poder mejorar el funcionamiento de esta Cámara, es poder mejorar la forma en la que nosotros representamos y en definitiva hacer un mejor Congreso, que tengamos mejor digamos, acercamiento a la ciudadanía y tener una mejor calidad a la hora de hacer leyes que, en definitiva, es para lo que estamos acá, hacer leyes que le mejoren la vida a la gente. O sea, si bien nosotros estamos tratando acá particularidades que tienen que ver con nuestra experiencia en cómo repensamos la norma que nos guía, que es el reglamento, no hay que perder el foco de que lo estamos haciendo en vistas a hacer un mejor Congreso. Muchachos. En este caso, ¿qué tal, diputada José Di Mauro? La saluda. En este caso... ¿Cómo le va, José? Bien. En este caso, entonces, solamente para casos de licencias por maternidad. No sería para cualquier caso de salud, solamente para cuestiones de maternidad. No, exacto. El proyecto que planteó la diputada Los Penato es específicamente para los casos de licencia por maternidad, que a pedido de la propia diputada, o sea, no es obligatorio, sino por opción, pueda ser reemplazada en ese periodo de licencia, ¿sí? Y que ese reemplazo se lleve adelante sin ningún costo extra para la Cámara de Diputados en términos de, por ejemplo, generación de nuevos empleos o nuevos asesores. Ese sería. Sí es cierto que está claro que el proyecto que trajo la diputada Los Penato abrió el debate y nos permitió reflexionar acerca de otras posibilidades, por ejemplo, cuando se toman licencias por enfermedades graves. También en mi caso he planteado la posibilidad de que la maternidad puede ser pensada o disfrutada desde otro lugar y hay algunas mujeres que efectivamente quieren seguir trabajando, entonces que en función de la experiencia que hemos tenido con el uso de las reuniones, de las sesiones virtuales, también se pueda optar por esa posibilidad. Entonces, en conclusión es el proyecto, y seguramente que vamos a trabajar en primer lugar sobre el tema de licencias por maternidad, lo que no quita, y ese es el debate que se dio hoy, que efectivamente cada uno traiga sus propuestas alternativas para tratar de robustecer la planteada originalmente por la diputada Los Penato. Creo, por la interpretación que hago de la reunión que hemos tenido, que sería un primer paso a dar, ¿no? A hablar de las licencias por maternidad. Y se armó un debate bastante interesante porque también se planteó el tema de licencias en casos de adopción. Claro. El tema es que
creo que hay, claro, el tema es que ahí vamos a tener que ser cuidadosos porque la legislación actual que regula las relaciones laborales todavía no establece esa opción. Entonces es importante que avancemos también en ese sentido, principalmente en ese sentido, y después en todo caso la Cámara de Diputados se podrá acoplar. Pero ahí también se abrió un subdebate, ¿no? ¿Cómo puede haber habido tantos avances en materia legislativa en general, de tratar de equiparar distintas situaciones y comprender que los tipos de familias son súper variados hoy por hoy? Incluso hay familias monomarentales, monoparentales, hay familias de lo más variado, con hijos adoptados, con hijos subrogados, con hijos naturales, y no puede estar esto inequiparado, ¿no? Ni en esta situación ni en ninguna. No, efectivamente, o sea, nosotros por eso digo, lo que hacemos es tender hacia esa equidad que venimos muchas mujeres de hace muchísimos años discutiendo en esta Cámara de Diputados, en este Congreso. Ha habido muy importantes avances en ese sentido y por supuesto también que tenemos otros déficits, otras cosas que tratar. Este es uno, el tema de los cuidados es otro. Entonces me parece que, vuelvo a decir, nosotros acá planteamos un punto que tiene que ver específicamente con las licencias de maternidad. Eso no quita que empiecen a surgir y se pongan sobre la mesa, y está muy bien que eso suceda para que podamos debatir los demás temas que están relacionados con el tema equidad de género y con el tema de la inclusión, ¿no? Con el tema de incluir a este debate a efectivamente todos los casos que se dan sobre las posibles formas de la maternidad, paternidad, claro, etcétera. Diputada, también el debate comenzó, la sesión de la comisión comenzó con los proyectos para suspender las sesiones a la medianoche o antes de la medianoche. En el caso suyo creo que quiere a la medianoche, hay proyectos que quieren antes, y retomarla al día siguiente. Quedó en debatirse en asesores. ¿Tiene confianza de que antes de fin de año pueda llegar a haber alguna reglamentación nueva? Yo espero que sí. Ha habido bastante acuerdo para que podamos avanzar en ese sentido. También es importante otras observaciones, porque incluso yo misma, la verdad que estoy a favor de que efectivamente llevemos adelante este debate y limitemos el horario de las sesiones, pero también es cierto que en el reglamento esto ya está de alguna manera establecido. Yo lo comenté hoy cuando presenté ¿Cómo es eso? el Sí, proyecto, la escuché. la verdad que dudé. Claro, porque en realidad la Comisión de Labor Parlamentaria tiene la posibilidad de establecer por acuerdo la hora en que va a fijar la finalización de la reunión, de la sesión, y, por ejemplo, establecer un acuerdo para pasar un cuarto intermedio a tal hora, a tal día. Pero efectivamente eso nunca sucede o es costoso. Entonces, en definitiva, me convencí de que si no lo establecemos en el reglamento va a ser difícil que podamos avanzar. Pero es complejo porque así todo hay cosas que sí están establecidas en el reglamento y que tampoco las cumplimos por las prácticas políticas, porque las dinámicas van cambiando. Entonces, hoy otros diputados también planteaban eso, ¿no? Tampoco tanto reglamentarismo si después en definitiva no estamos cumpliendo taxativamente lo que dice el reglamento y siempre vamos finalmente a los acuerdos que podamos lograr en labor parlamentaria. Yo particularmente y las diputadas y diputados que han estado mayoritariamente en esta comisión, de todas maneras queremos animarnos a dar ese paso y a establecer un criterio que de alguna manera nos obligue a planificarnos mejor, a establecer mejores metodologías de trabajo. Creo que eso nos da previsibilidad a nosotros, sobre todo a la ciudadanía, que sepa qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y qué días lo vamos a hacer. Yo creo que eso ordena el trabajo parlamentario y para mí creo que va a ser mejor. Vamos a ver si efectivamente esto funciona. Vamos a trabajar ahora con los asesores para... No, diputada, me da la sensación de que sí, justamente la reunión de labor parlamentaria es de los jefes de bloque. Pero la palabra jefe de bloque, inclusive usted sabe como persona de la casa, es un poco exagerada, porque los diputados son autónomos y termina siendo más un coordinador que un jefe, y lo que se impone son las bases, el llano, y todos quieren hablar y todos quieren extender la sesión hasta cualquier momento. Digo, con ese sentido, la reunión de labor parlamentaria podría ser un reglamento en cada sesión. Digamos, en definitiva, estamos ante la necesidad de una práctica nueva, regularla, creo yo, ¿no?
No, en definitiva sí, bueno, está claro que también es cierto que terminan siendo como una especie de rol coordinador, pero bueno, para nosotros es una autoridad, delegar en la autoridad del presidente del bloque, y la Comisión de Labor Parlamentaria está sí pensada para la coordinación y ejecución de cómo es la planificación de la sesión. Claro, entonces yo creo que en este sentido ponerle una finalización y que también tenga cierta posibilidad de flexibilizar, es decir, en mi proyecto, por ejemplo, digo, bueno, no puede durar más de las 12, salvo por los 2/3 de los votos, creo, no me acuerdo si puse esa mayoría o una más, que efectivamente si estamos en medio del tratamiento de un proyecto y nos queda un poquito tiempo para finalizarlo, bueno, por acuerdo mayoritario especial podemos prorrogar un poco más la sesión, porque efectivamente a veces las sesiones son dinámicas, hay que tener cierta flexibilidad, pero yo creo que el horario nos va a ordenar, principalmente creo que nos va a ordenar. Pero y a la inversa, diputada, en la práctica, por ejemplo, esta idea de partir la sesión en 2 era algo que se quería intentar implementar con el presupuesto, con el debate del presupuesto. Ahí, en un momento nosotros cuando sondeábamos con los diputados, antes de que se diera la sesión, decían que sí, que efectivamente este era un tema que tenía la intención de tratarse de esta manera, porque además había acuerdo para que saliera. Entonces no tenía peligro de que alguien no viniera a dar quórum al otro día, a la mañana, cuando se retomara. Pero aquí, en este estudio, la diputada del PLA decía, bueno, igual hay un reglamento y no permite esto, pero si se hubiese votado pasar un cuarto intermedio, se hubiera podido. Sí, efectivamente, si se votaba pasar al cuarto intermedio fijando el día y la hora, no hay ningún problema. Si se fija, volvemos mañana y no se necesita quórum para reanudar. Sí se va a necesitar el quórum para la hora de la votación. Para votar. Por eso digo yo, claro, en eso sí, claramente, pero sí por eso les decía que hay una especie de tensión ahí, si se quiere, porque creo que nosotros lo podríamos resolver, pero la práctica indica que efectivamente no. En parte, y hoy lo comenté en la comisión, es porque lamentablemente a la política argentina le cuesta mucho lograr acuerdos, inclusive acuerdos de funcionamientos mínimos. Exacto. Entonces, por eso aspiramos a que la normativa esté reglamentada, esté incorporada en el reglamento, este establecimiento de horario, y que efectivamente de ahí en más nos podamos ordenar. Hay un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros nunca sabemos el día que vamos a sesionar. No sabemos si la semana que viene hay sesión, si no, estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Hay diputados que nos encargamos de la parte más de la labor parlamentaria, entonces tenemos más información. Pero es difícil planificar para las personas que están todavía también en las provincias. En mi caso, estoy en la ciudad de Buenos Aires, nada, es lo que me corresponde. Hoy la diputada Camaño también planteaba así, es lo que tenemos que hacer. De lunes a viernes tenemos que estar acá. No hay que estar preguntando tanto si hay sesión o no hay sesión. Pero en definitiva, ayuda. Pero en la práctica, perdón, acá nosotros venimos de lunes a viernes al Congreso, en la práctica los lunes acá no hay nadie, los viernes acá no hay nadie. O sea, yo no quiero decir con esto que no estén trabajando, seguramente estén. Muchos estarán trabajando en sus despachos y otros estarán trabajando hoy, por suerte, a través de la telemática. Uno no quiere decir puesto que no estén trabajando, pero la verdad es que después, los martes, se superponen 25 comisiones a la misma hora, cuando si se trabajase de lunes a viernes, como en realidad trabajamos todos los seres humanos de este país, también se podría repartir las comisiones en distintos días y en distintos horarios, y sería, me parece, más aprovechable el tiempo. Igual nadie me pidió la opinión. Pero sí, lo que pasa es que los diputados, tenemos 3 funciones importantes, todas importantes por igual. La primera es legislar, la segunda es representar y la tercera es controlar. Y la de la representación está muy vinculada a nuestro territorio. Entonces, claro, la práctica indica que los lunes y viernes los diputados y diputadas están trabajando en sus territorios, claro, con todo lo que eso implica, y los martes, miércoles y jueves están trabajando en su función de legislar efectivamente, porque si no, vos imagínate, vos no volvés solamente a tu provincia porque ahí tenés tu casa y tu familia, sino porque vos tenés que trabajar las realidades en el territorio para después poder traerlas y trabajarlas legislativamente en la Cámara de Diputados. Claro. Hay otros parlamentos, por eso hablamos de poder analizar
analizar otras experiencias que declaran, por ejemplo, hay otros parlamentos en el mundo, Estados Unidos, por ejemplo, que establece una semana al mes, no hay trabajo en el Congreso, hay trabajo en el territorio. Bueno, eso es una forma, una metodología de organizarse. En definitiva, vuelvo a insistir, lo que estamos hablando acá es cómo mejoramos nuestra organización para poder responder más a los problemas sociales o a los reclamos de la sociedad. Diputada, La pandemia estableció un sistema nuevo que bueno, de prepos tuvieron que legislar a través de manera virtual y bueno, y terminó siendo un sistema bastante positivo, sobre todo fundamentalmente en la cuestión de las comisiones. Ahí se trabajaba de lunes a viernes, me parece que la actividad en comisiones fue inédita. Lo que se trabajó en ese 2020 y 2021, pero después el reglamento no se adaptó al post-pandemia. Inclusive hubo discrepancias respecto de adoptar la virtualidad en el tema de las comisiones para las informativas. Que hubo discusiones, por ejemplo, no se permitió en algunos casos esa alternativa. O sea, ¿cómo se puede llegar a adaptar para que no esté librado a lo que se decida en cada comisión, sino adaptarlo realmente, no digo a las sesiones, pero sí a las comisiones? Yo soy una diputada que cree efectivamente que nosotros tenemos que mejorar el funcionamiento de las instituciones, en este caso del Congreso, pero aportando desde la innovación y aprovechando el uso de la tecnología, no solamente por las facilidades en sí mismas que provee la tecnología, sino también porque me parece que hace al cuidado del presupuesto, hace más eficiente el gasto, al cuidado del ambiente, en definitiva gastamos menos papel, bueno, un montón de cuestiones que soy de las diputadas que aporta, pero también que apoya el uso de la virtualidad. Pero también hay que decir que no todos, no hay un consenso unánime sobre ese avance, y en muchos aspectos son muy válidos. Entonces, lo que sí me parece que puede llegar a ser interesante es que al menos nos demos la posibilidad de ir incorporando el uso de la virtualidad de manera progresiva. Por ejemplo, no tenemos consenso en las sesiones virtuales, no tenemos consenso en reuniones de comisión donde es importante el debate porque se juega el dictamen de un proyecto. Bueno, avancemos por lo menos en las comisiones informativas, que en definitiva, además de poder utilizar la virtualidad, hace a que la participación ciudadana sea mejor, porque va a poder participar cualquier persona en cualquier punto del país. Entonces, sí creo que este tema nosotros lo tenemos que abordar de manera progresiva, ¿sí? Empezar con algunos ejemplos. Hoy por eso planteé también que una opción pueda ser la licencia por maternidad, que se puede utilizar la virtualidad. Veremos si podemos llegar a algún acuerdo o si podemos avanzar en ese sentido, pero lo que sí les decía era esto, ¿no? Que no hay un consenso unánime. La mayoría de los diputados, incluida yo, que me parece que, vuelvo a decir, el uso de la virtualidad es efectiva y tiene un montón de aspectos positivos. Estar en el recinto y estar en las comisiones es fundamental por un montón de otras cuestiones que tiene la dinámica del trabajo parlamentario. Lo que sí creo es que es una herramienta que tenemos que tener o para casos puntuales o para casos excepcionales como el que recién hablábamos, y que si avanzamos ahí, esa experiencia nos irá dando en la evidencia científica si hay que avanzar más o no. Lo hicimos en un momento excepcional, funcionó. Creo que ahora retomamos la presencialidad, estamos tratando de mejorar algunos aspectos de nuestro funcionamiento y no tenemos que perder de vista que el uso de la virtualidad también nos puede ayudar. Diputada, también se escuchó hablar mucho de la necesidad, usted planteó la posibilidad o la necesidad de volver con las sesiones ordinarias en vez de las especiales. Germán Martínez tiró un dato muy interesante de que la Argentina tiene una virtual o una real polarización política, las sesiones ordinarias prácticamente dejaron de existir. Le pregunto, a ver si nos puede explicar bien, a quien por ahí se engancha en este tema y se siente un poco ajeno, ¿cuál es la mayor diferencia entre una sesión ordinaria y una sesión especial? ¿Y qué cambiaría de la dinámica en la Cámara de Diputados si todas las sesiones volvieran a ser ordinarias? Bueno, es así, en cada periodo que se abre, en marzo, el 1 de marzo, se abre un periodo ordinario de sesiones, ¿sí? Y el reglamento establece que hay al menos 2 tipos de sesiones. Hay más, pero digo, voy a concentrarme en estas 2, al menos 2.
las sesiones de tablas y las sesiones especiales. Las sesiones de tablas están establecidas por el reglamento con un esquema, con un orden de seguimiento de los temas. Es donde se aprueban los asuntos que entran al Congreso y tienen un periodo determinado dentro del esquema de la sesión, media hora para tal cosa, media hora para tal otra. Entonces tiene establecido tratar todos los asuntos que entran al Congreso, el cuerpo los tiene que aprobar, los asuntos tratados, las licencias, los reemplazos, todo los pedidos que tienen específicamente los diputados para mocionar que se traten proyectos en la siguiente comisión, las cuestiones de privilegio, todo eso está ordenado muy, sabiamente dentro del reglamento de la Cámara, en las sesiones de tabla, pero a pedido de al menos 15 diputados se pueden pedir sesiones especiales para tratar temas específicos. Bueno, en los últimos más de 10 años, 15 años, se vino utilizando el pedido de sesiones especiales donde están los temas acotados, pedidos por ese grupo de diputados, y el resto se va acordando cómo tratar a medida que vamos avanzando en los acuerdos de labor parlamentaria. Entonces ustedes verán que hay sesiones donde tenemos más cuestiones de privilegio, otras menos, unas que las ponemos al principio, otras a la mitad, otras al final, los homenajes que hacemos, los tratamos al final. Bueno, todo eso no pasa porque no tenemos sesiones de tabla, que es donde está ordenado el uso de la palabra y la participación de todos los diputados. Y los temas terminan siendo muy acotados en las sesiones especiales, entonces cada diputado quiere traer su tema, entonces utiliza, por ejemplo, una cuestión de privilegio o una moción de orden para tratar un proyecto porque no tiene la dinámica de al menos 2 o 3 sesiones por mes. Entonces todo se va acumulando y se hacen sesiones tan largas de 20 horas. Sí. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros y sobre todo habernos hecho una especie de resumen de lo que se trabajó ahí en la comisión en relación al reglamento, que obviamente tiene que evolucionar a la par, se generan nuevas prácticas, ¿no?, en la sociedad, así que es interesante también ahí el desafío que tienen. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, y en un ratito se reúne la Comisión de Finanzas con uno de esos grandes temas que sí le importan y la ciudadanía está muy expectante, que no contiene a un porcentaje muy importante de la población, pero sí quienes están contenidos en este tema están en una situación límite, y me refiero a los deudores de créditos UBA, que, bueno, en su momento se le dio voz y voto, se los escuchó, se trató de legislar para todo ese conjunto de personas que tienen o créditos prendarios o créditos hipotecarios, y están muchos de ellos en una situación desesperante porque se escucharon historias muy, muy traumáticas, y hoy se retoma esto. Hoy se retoma, no fueron buenas las reuniones que hubo, por lo menos no trajeron resultados, y sobre todo exhibieron una vez más la interna de Juntos por el Cambio, porque vinieron exfuncionarios del anterior gobierno a decir que los créditos UBA estaban bien dados, y la reunión la había sido convocada por diputados del UCR para buscar un salvataje. Y por para lo tanto, muchos es difícil porque el oficialismo también le va a costar buscar un rescate, por lo que vos decías. Es muy poca la gente, porque duraron muy poco los créditos UBA, el daño es muy grande. Ahora también hay problemas de vivienda en la gente que no tomó créditos UBA. Y es muy difícil, ¿no?, buscar conciliar eso. Pero hubo un compromiso de que se iba a solucionar el tema. Estamos hablando del fines del mes de abril, que cuando se arrancó con este tema, con este intento de emplazamiento también, como había sucedido con boleta única. Por ejemplo, al día siguiente del tema de boleta única se decidió impulsar la posibilidad de establecer una sesión especial. Bueno, terminaron acordando que se hicieran reuniones especiales de comisión con los damnificados y para buscar una solución. Y bueno, en definitiva hubo 3 reuniones, creo, desde abril hasta el día de hoy, y no hubo solución. Sí, yo me acuerdo, a ver, hay un caso muy emblemático, no quiero decir una cosa por otra, pero creería que es en la provincia de Mendoza, de un hombre que tenía un crédito para una refacción en su casa. Por el crédito que él había tomado era de 1.200.000 pesos. Ese crédito, como resultado de la escalada de la inflación, se le había ido a una deuda de, como que yo les diga, 8 millones de pesos, una cosa así. Y ahí, en ese caso específico, la justicia intervino, y lo que se acordó es que
es eso que él debía, ¿no? Supongamos esa diferencia de 7 millones de pesos, que era lo que le quedaba debiendo, porque él siguió pagando mientras pudo, hasta que obviamente las cuotas fueron siderales y nunca más las pudo cubrir. Ese restante, voy a tratar de explicarlo haciendo memoria, ese restante que le quedaba a pagar se iba a indexar en función de la inflación que había al momento de haber contraído el crédito. Entonces se le reajustó la deuda, digamos. Pero fue un caso donde la justicia pudo dar respuesta. Y en el medio hubo, ¿qué cantidad de personas? No, muy pocas, creo que menos de 1 millón, ¿no? Yo iba a decir eso, 800.000 personas. Sí, algo así. No, 100.000 personas. Los damnificados son 130.000. Claro, pero se toman todos los tipos de créditos. Toman todos, también los créditos prendarios, creo que exacto. llegan a 600, 700 Por eso, entonces, más. 600.000 personas, 700.000 personas, tal cual. Yo tenía en mi cabeza, de nuevo, este número. Es muy Entonces, poco, es muy poca gente. Es poca Muy gente, poca pero gente. como bien decimos, dentro, o sea, con que haya uno que esté en una situación desesperante, además muchos cuentan que para ellos, sobre todo estas personas que están organizadas como deudores de créditos UBA, porque también ellos llevaron adelante una organización al respecto, ellos lo sintieron como una estafa. Claro. Porque dice que, digamos, desde el gobierno había una propaganda totalmente montada para que la gente tomara este tipo de crédito. Que nadie se iba a imaginar esta inflación. Bueno, pero los contratos firmados. También hay una discusión muy interesante en defensa del consumidor sobre los planes ahorro de auto, que son bastante claritos los contratos, ¿no? Vos estás pagando, en el caso de los planes UBA, estás pagando el costo futuro de la vivienda con todas las implicancias macroeconómicas que haya, y en el caso de los planes ahorro lo mismo. Te sometés a eso por contrato. El salvataje, obviamente, que la persona te puede decir, bueno, viste lo que pasó con este país, está bien, fue una apuesta tuya. El punto es que no apostó por nada y tiene el mismo problema de vivienda que esa persona. O peor, porque está alquilando, el que no puede alquilar. Ahí es donde los legisladores tienen mucho ruido en salvar a estas personas que obviamente, seguramente merecen la atención, y dejar afuera, por ejemplo, a las personas que vos siempre nombrás, Meli, que no pueden alquilar. Sí, también se tiene que tener en cuenta que, bueno, el caso ese puntual, porque muchas veces se dice el tema de que, bueno, los afectados por este tema, por lo menos tienen un bien que también se ha apreciado. Yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento, para nada. Por eso digo, se ha apreciado que es la vivienda, pero bueno, hay muchos, el caso de los créditos para autos, por ejemplo, no, ya el tema, vos no te apreciaste para nada. Aparte cuando ponés primera vivienda, se supone, inclusive cuando se mide bienes personales, se entiende como primera vivienda que no es un valor económico de ahorro, sino que es una cuestión de primera necesidad. ¿Sí? Por lo tanto, que se aprecie, si vos no la vas a vender, no te sirve, digamos, que crezca el valor. Pero hubo muchos casos ahí en las exposiciones, las informativas que hubo, que fueron como el caso de este damnificado mendocino que mencionaba justamente, que bueno, son los que tomaron créditos para refaccionar la vivienda y ahí no te apreciaste nada. Sí, con la refacción sí. Ahora, con la refacción sí. Bueno, sí, pero en muchos casos se quedaron en el camino. Claro, exacto. El crédito no te puede terminar superando el valor total de la vivienda cuando vos lo que pediste es para refaccionar la cocina. Si firmaste en función de las variables económicas, terminás atado a eso. Ese es el gran problema. Lo que yo escuché en las reuniones es que varios damnificados querían convertir el sistema de créditos UBA en un sistema de créditos hipotecarios subsidiados, que no estaba pensado originalmente así. Que decían, si hay créditos hipotecarios subsidiados siempre, ¿por qué no convierten este sistema en un crédito hipotecario y calzamos nosotros? Tiene coherencia, el problema es que calzan solamente ellos. Claro. Es muy complejo el tema y ojalá se creen planes de vivienda que no pasen esto nunca más, ¿no? Sí, y también digo, cuando uno se pone a escuchar, ¿no? En este caso como muchos otros, pero cuando uno se pone a escuchar las historias en primera persona, decís lo que está viviendo esta gente. Es desesperante. Hay gente que se le fue la vida aparte. Bueno, porque aparte los desalojos son pocos, y eso se jactan los funcionarios del anterior gobierno que vinieron, Lucas Liech, que era el vicepresidente del Banco Central, por ejemplo, y creo que estuvo Iván Kerr también, que era secretario de Vivienda, dijeron, pero hay pocos desalojos, y ahí varios decían, pero ¿no averiguaste lo que hicieron para que no los desalojen? Claro. O sea, vender auto de mínima, pedir fondos familiares, quemar cualquier ahorro. El nivel de morosidad es muy bajo, muy bajo. Claro, porque la gente no quiere el desalojo. Claro, porque vendés hasta un riñón, perdón por la expresión, pero termina suciediendo eso, ¿viste? Casi que eso. Casi que historias llegaban no a eso, pero a lo que le sigue. Sí, si tenían un negocio lo cerraban, si lo que debían era, qué sé yo, la verdulería, preferían deber la verdulería en el supermercado, no sé qué, pero es que lo que decís vos es cubrir la cuota, pasa que un esfuerzo tremendo. Porque ni siquiera hay un
rescate, que eso se me está ocurriendo ahora. Pero también, ¿no? eso sí me parece que es rayar a la estafa. Vos no podés terminar cobrando una cuota de un crédito con una indexación exponencial sin ningún tipo de límite. Sí, el punto sería que el crédito, la cuota del crédito no debería superar una cantidad de tus ingresos. El punto es lo que se extiende la deuda. Porque en este caso, el caso de Crédito Suba, la gente, lo que firmó la gente es que la capitalización, digamos, lo que aumenta el valor de la propiedad es en función de variables, y si no la puede pagar por ahí en pocas cuotas, se extiende el crédito. El tema es que estás pagando toda la vida. Claro. Una casa es casi como un alquiler forzoso y caro. O sea, es el mal negocio que fue planteado así. A mí me tocó vender por UBA, por eso lo escuché el contrato. Y yo no hubiera sido comprador, la verdad, en el momento que lo escuchaba. Lo que pasa es que, bueno, el sistema de los créditos hipotecarios en la Argentina son realmente un problema porque, bueno, están enganchados con el tema de la inflación. Porque con en este caso, inflación, no en todos, claro. Pero digo, realmente esto lo he contado, siempre reitero el tema, pero me acuerdo cuando en 2016 se promocionaban estos créditos, la vuelta del crédito hipotecario. En ese momento recuerdo una entrevista que le hacían a Juan Curuchet, que era el presidente del Banco Provincia, y bueno, y él hablaba a favor de los créditos, la vuelta de los créditos, etcétera. Y la pregunta recurrente era sobre el tema de la inflación. Pero ¿qué pasa si la inflación supera tanta? En un momento dado, ya cansado, Juan Curuchet contestó: y bueno, si la inflación, los créditos hipotecarios con una inflación del 25% anual son imposibles. Bueno, el gobierno de entonces pagó el costo de haber fallado en su política económica. De hecho, perdió las elecciones. Ahora, la realidad es que la gente que confió, no solo votándolo, sino accediendo a un crédito hipotecario, tuvo consecuencias. ¿Hay que salvarlos de esa consecuencia? Bueno, sí, en todos los términos humanitarios son bienvenidos que este Congreso se aboque. El punto, insisto, soy reiterativo en esto porque saltan todas las reuniones, es el resto de la gente. Una persona que dijo: este gobierno está prometiendo cosas que no va a cumplir, yo no me voy a meter, yo voy a seguir alquilando, y después finalmente pasó lo que pensaba, y las personas que se metieron en este crédito ahora son salvadas. Dice: bueno, si viene otro crédito me meto, total, de último me salva el gobierno. Claro. Tampoco podemos entrar en esa dinámica, ¿no? Sí, también se decía en las reuniones informativas se insistía en el tema de que, bueno, haciendo referencia a estos 90.000, 100 y pico mil, que son los afectados por los créditos hipotecarios, que bueno, por salvar a ellos no afectaran todo un sistema para que no volviera más el crédito hipotecario. Recordemos, José y Meli, que la suspensión de los créditos hipotecarios de 2001, que fue necesaria, anuló el sistema de crédito hipotecario, hasta hoy. ¿No? Porque obviamente ningún banco iba a someterse a dar un crédito hipotecario si no sea en condiciones sumamente beneficiosas y después no podía actualizar la cuota. Ahora, al final, ¿se acuerdan que en todas estas reuniones, que no fueron muchas, se esperaba con mucha interés la palabra de los bancos? Estuvieron. Sí, yo me acuerdo. Pero bueno, nada, las respuestas son como en automático. Claro. Sí. Es que los bancos también se sometieron a una reglamentación del Banco Central. O sea, el Banco Central emitió una resolución, y a partir de esa resolución surgieron los créditos UBA, con contratos firmados por la gente. O sea, acá nadie incumplió ninguna ley. Digamos, esto es interesante porque... Es interesante, pero si vos ya tenés, eso que vos decís, si vos ya tenés el antecedente, es decir, la jurisprudencia de un fallo provincial que interpreta que hay una situación que es irregular y falla a favor del deudor, o por lo menos trata de resolver esa situación, bueno, vos tenés ahí de dónde agarrarte. Sí, bueno, es una estrategia jurídica, digamos, entiendo. Bueno, estamos hablando de leyes, ilegal no es. Sí. No, una justicia provincial determinó eso, el resto de las justicias provinciales no, la resolución es nacional, es complejo. Es muy complejo. Yo creo que también lo complejo es que debe ser bien... partes. Y eso es lo que te iba a decir. Es complejo avanzar en este sentido porque vos tenés realidades muy heterodoxas, o sea, muy diversas. Situaciones muy diversas. No es lo mismo el que te pidió un crédito para comprarse un auto que el que se pidió un crédito para refaccionar la casa que el que se compró el crédito para vivienda única. No es lo mismo. No, es que igualmente casi todos acá fueron vivienda única, que no sé si quiero pero escúchame, de vivienda única estamos hablando de ¿cuántas personas? ¿100.000 personas? Sí, más o menos. Pero vos ya sabemos, vos y yo, que este número por lo menos asciende a 500.000 o 600.000 o 700.000 personas, con lo cual, digo, no es la gran mayoría, es un porcentaje, es importante, pero además deben ser
los que peor la están pasando. Por el resto, en el peor de los casos, bueno, te sacaron el auto, yo qué sé. Salvo que yo creo que mucha gente también se lo apuntaba ese crédito para poder trabajar con el auto. Sí, por eso. A ver, las personas están sufriendo y está claro eso. Este tema ya empezó a tratarse en 2018, cuando no se había ido el gobierno de Juntos por el Cambio. Hubo reuniones cuando fue la devaluación de ese año y recuerdo que estaba este dilema de, bueno, pero la propiedad te vale más. Era el tema por excelencia. Vos hacías un noticiero y el tema por excelencia era que vengan las personas de los deudores, los créditos suba y te lloraban. Lloraban porque eran situaciones dramáticas. No, y el gobierno perdió las elecciones, entre otras cosas, porque ese tipo de gente que había confiado se sintió estafada políticamente. Ahora, de ahí a ir a un tema legal, de ahí a ir a un tema de salvataje, porque si no también es otro tema que se escuchó mucho a Martín Tetaz, desde que es diputado en diciembre, decir, yo desde que soy diputado veo que el que tiene capacidad de organización consigue muchas cosas, y el que no queda fuera del Congreso esperando, y de pronto cuando hablamos de política de vivienda hablamos de una gran parte de la población argentina que tiene problemas de vivienda. En esas reuniones estuvo Miguel Pelle, y en esa última reunión, que fue la última que se realizó, dijo en ese momento, hay que ser cuidadoso mirando a la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos. Pero los bancos no van a perder nada, los bancos son los que menos pierden. No, el son los bancos públicos. Porque los bancos públicos siempre son, bueno, total, el banco público tiene un salvataje del tesoro, ya sea nacional o provincial, y en definitiva puede bajar la cuota. El tema es que después el banco público termina en una situación, no digo de quiebra, pero sí de 100.000 personas ¿no? no pueden poner en jaque a los bancos. No. Y en ese momento también... Que no vendan eso porque no. Pero sí elimina el sistema de créditos a futuro. Claro, que es lo que Porque por no eso vas a poder insistían. dar Que créditos, Igual no hay créditos. No, bueno, ¿De qué me están hablando? No, cualquier sistema de créditos que pueda haber a futuro, no solamente hipotecario, prendario, todo tipo. Si se puede no pagar, si está la posibilidad de no pagar... Claro, por eso lo que dice, lo que están diciendo ustedes, que no signifique, perdón, me pica la espalda, lo que no significa la eliminación del contrato. Es que el contrato es como es. El contrato es como es, digamos, lo que se está quejando es que no pueden cumplir con el contrato. La gente que se queja no puede cumplir con un contrato que firmó. Sí. Por lo tanto... Bueno, pero por eso dicen, firmaron muchos lo que se escucha. Que hay que ver también qué forma va a tener esta resolución o este debate. Lo que dicen muchos es que firmaron también, porque ninguna de las personas que firmó siendo especialista en la materia. Ahora, si viene el aparato publicitario de un Estado a decirte, tomen este crédito, es espectacular, nunca antes, lleve dos, lleve de a tres créditos. Cualquier publicidad tiene un fin engañoso, digamos. Cualquiera se puede sentir engañado. Y también por podés comprar demandar algo. si te sentís engañado por una publicidad. Bueno, por eso. En este caso, digamos, tampoco... O sea, vos te dicen que la botella de gaseosa te venden un litro de gaseosa y no hay un litro de gaseosa, vos podés demandar. Tampoco creo que el gobierno anterior haya engañado con la publicidad. Yo creo que lo que decía con la publicidad es ofrecer un producto a partir de un plan de gobierno que presentaba, difundía y que le salió mal. Tampoco quería que le saliera así. No se esperaba que hubiera semejante inflación y bueno, estábamos hablando de 25% que ya no era inviable con 25% y ahora tenemos 4 veces más. Sí. O sea que pero esto pasa de 25 a 2017, que fueron los créditos UBA, se duplican 2 años seguidos y a su vez hay una devaluación de 300, 400%. A veces nosotros nos engañamos con los números nominales y el dólar estaba a 20, 40. Si hay una devaluación de 100%, que ahora no la hay, por ejemplo, no la hay hace un montón, eso te rompe todos los contratos, por ejemplo, hipotecarios. Eso pasó entre 2017 y 2019. Creo que inclusive si pasó el dólar de 20 a 45, 50, más, a 60 terminó. O sea, del 300%. Que fue el día después que habló Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Es como si hoy el dólar pasara de un saque a 400, 500 pesos. O sea, sería como lo vaticina dramático. Moritán. No, el oficial, no, el otro no. Ese sube y baja y cuando baja nadie dice nada. El otro no baja, el otro se queda ahí o sube. Pero por eso mismo, si esa situación pasa, no hay contrato económico que te sirva. Claro. El UBA y el ninguno. Sí, el UBA, el UBE. Y eso el gobierno, digamos, fue un fracaso del gobierno, pero yo no sé si puede llamarlo engaño. Yo lo llamaría más fracaso. No, obvio. Claro. ¿Se hace la reunión a todo esto? Porque veo muy poca gente. Esto ya lo viví. Y se supone que sí, pero lo que pasa que ya con tantas reuniones que hubo, que no fueron tantas, pero fueron 2 informativas, una con los bancos, en esta se supone que se reúnen sin invitados, se supone que tendrían que dictaminar algo. Hubo proyectos en elaboración. Hay que recordar que Julio Cobos, el que propone todo esto y que por ahí nos está escuchando y se va a enojar si no lo decimos, él no quería este sistema. Él quería el sistema UBI,
que es vos vas comprando metros cuadrados. Con ahorro. Claro, vas comprando metros cuadrados. Entonces, nunca lo que vos comprás siempre se traduce en una cantidad de metros cuadrados, vas ahorrando en metros cuadrados y un chico, en lugar de gastarse plata, como hablábamos antes de salir al aire, viajando al exterior, que hablábamos con José de ese tema, va comprando pedacitos de una propiedad y cuando tiene 30 y pico, después de estar laburando 10 años y de no haber tenido familia aún, tiene su departamentito. Eso se sancionó, eso es ley de este Congreso, no se aplicó porque el Banco Central apostó por las UVAs, que es una unidad de valor adquisitivo, que es un activo financiero que se actualiza con variables como inflación, dólar y que dieron lo que dieron, ¿no? Claro, y lo que propone Cobos incluso es... Lo saca de Chile, el Banco de Fomento de Chile. Claro, y como, digamos, la única capacidad de también generar cierta movilidad social, ¿no? Porque también... Totalmente. De otra manera... los chicos no ahorran y eso los chicos no ahorran la economía se destroza. Porque también el poder adquisitivo te permite o pagar una expensa, ni siquiera te puedes comprar un auto 0 kilómetros. No, pero lo que plantea justamente Cobos es que vos ahorrás en un activo indexado. Y también podés regalar eso, dice. Por ejemplo, él pone, por ejemplo, Claro. una pareja se casa y vos en vez de ponerle este dinero en una caja Claro. de ahorro o en una UBIs. agencia de turismo, le regalás UBIs. Entonces Claro. le regalás metros cuadrados. Es una muy buena idea. Bueno, es una ley, pero no se aplica. Pero no se aplica. No la aplicó el anterior gobierno. Cobos no convenció a Macri en varias reuniones privadas. Él Y bueno, fue el que este no gobierno, compró, no le compró esa idea. No, y salió sancionada por ley, los legisladores la votaron y sobre todo no la compró tampoco Sturzenegger. Sturzenegger Claro, estaba pero- convencido en la UVA como activo financiero, en un momento en donde el presidente del Banco Central anunciaba, no a los deudores de UVA, anunciaba al país que la inflación iba a bajar hasta un dígito en 2019, cuando Sí. llegó a 55%. Sí. Por eso hablar de que se engañó a un grupo de personas es complejo. Era un plan de gobierno que no salió bien, ¿no? Claro. Sí, ahora también uno se pregunta a dónde estaban mirando los representantes de la cartera financiera que no pudieron anticipar a la inflación que después... No, bueno, es un análisis que excede lo hipotecario, ¿no? O sea, Bueno, entonces decís, O sea, es verdad, es como Casi que hay que analizar el gobierno en sí. Es como la ley de alquileres. Es una ley que tenía un buen propósito, salió mal en el sentido que no logró su cometido. Sí, salió mal en el sentido que no logró su cometido. Ahora también la pregunta es, ¿una nueva ley de alquileres va a modificar el escenario per se? Raro, porque si no controlan la inflación, la verdad que una ley tampoco te va a poner más viviendas para alquilar. No Por te va a eso- reponer viviendas una Por eso ley. no va a haber ley de alquileres. Epa, no, es No va a una haber bomba una lo que nueva está ley. Están diciendo. sentando, pero... Pero esperá, yo quiero quedarme con lo que acaba de decir José. No va a haber José, ley. ¿crees que no va a haber una...? No, no. Disculpame, Meli, que le haga la pregunta. yo. Sí, no, José, No, decididamente no se va a avanzar sobre ese tema. ¿Vos pensás que Imagínense. no va a haber una sesión especial No va a antes del haber, 30 no de va a haber diciembre? ninguna reunión porque saben que no hay una solución. No va a hay, haber sesión y nadie tampoco. No, que- una sesión especial, se no, hablaba sesión de la para- oposición convocando sí, una sesión sí. especial. Y nadie quiere cargar con la aprobación de un dictamen donde si se aprueba ese dictamen que impulsaba Juntos por el Cambio y que había acordado, que terminó siendo el dictamen de mayoría. Sí, Ya me totalmente. perdí un poco, pero sí. Tenía había, los votos. y que establecía incrementos trimestrales, pero, o sea, que en definitiva con semejante inflación asustan bastante, o sea, y no, en realidad, Juntos por el Cambio no le interesa ya cargar con esa alternativa de ser la ley que ya le fue mal a Lipovetsky con la ley Lipovetsky. Nadie quiere que sea la Sí, que ni ley siquiera de... era de él, era la el ley presidente de la comisión, Claro. puso la firma. El problema es que me decían que en enero va a ser un tema porque se van a actualizar los alquileres y Ahí va a va. ser una actualización fuerte, ¿no? A ver, está la Ahí está, diputada Aparicio. Aparicio. Que en la última reunión dijo que iban a dictaminar, que ya estaban avanzando con eso. Veremos si... El titular de esa comisión no es Casareto. No, es ella. Ah, es ella. Bueno, muy bien, perdón. Nos quedamos entonces con el trabajo de la Comisión de Finanzas a ver qué es lo que resuelven al respecto sobre la cuestión de los créditos UBA. Que estén muy bien. Chao. Bueno, buenas tardes.